Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Casi en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves, arrancamos con nuestra conversación. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital, plataforma que nos permite conectar con todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX en YouTube y también en Twitter. Muchas gracias por sumarse y esperamos sus comentarios, sus puntos de vista para poder subirlos aquí en la mesa a discutir el informe que el pasado 1 de mayo una comisión independiente presentó respecto del manejo de la pandemia del COVID en el país. Este informe no lo hizo el Congreso, como ha sucedido en otros lugares. Los partidos, aunque hicieron denuncias, aunque hicieron críticas a lo largo de todo este proceso, no llegaron a llevar la apertura de una comisión que hiciera un balance, que extrajera resultados, aprendizajes y cuáles son las cosas que se hicieron bien o mal, pero lo hizo una comisión independiente que lo presenta a escasos 30 días de la elección. Se trata de un informe que posiblemente sea una de las mayores inculpaciones al gobierno del presidente López Obrador por el manejo, por la gestión de la pandemia. Él ha dicho que lo descalifica y lo tilda de ser un pasquín inmundo. Ese es los calificativos que usó para referirse, y la propia candidata de Morena a sucederlo, Claudia Sheinbaum, hoy también cargó contra el informe y dijo que tiene motivaciones políticas. Vamos a entrar a discutirlo. Nos acompañan dos de las personas que elaboraron este informe. Es un grupo de científicos, abogados de distintas disciplinas, y me da mucho gusto recibirlas en primera instancia. Carol Perelman, ella es la directora del Jardín Weizmann de las Ciencias. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Te lo agradezco. Hola, Pepe. No, al contrario, gracias por la invitación a tu programa. Encantado. Mariana Campos, como siempre, usted ya la conoce, está con nosotros con mucha frecuencia, aunque hace rato que no nos veíamos, y por eso me da mucho más gusto todavía verla en este programa. Muchas gracias, Mariana. Es la directora de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Todo bien, muchas gracias, Pepe, por esta invitación. Saludo a Carol y al doctor Héctor. Y por supuesto, nos conectamos, imagínense, hasta Colorado. Allá es donde está el doctor Héctor Frisby. Él es médico y nos va a acompañar en esta discusión para tratar de entrada esclarecer, a ver, qué contiene este informe y cómo se elaboró, cuáles fueron los criterios para llegar a las conclusiones que presentaron el pasado 1 de mayo. Y si quieres, arranco contigo, Carol, para ir, digamos, siguiendo la misma
En el mismo orden de la presentación. Encantada. Bueno, pues este es un trabajo muy importante, no es tampoco novedoso. Muchos países ya lo han iniciado desde diferentes trincheras, algunos lo han hecho desde el Ejecutivo, otros desde el Legislativo, otros desde comisiones independientes, porque aquí lo importante es pues realmente saber qué se hizo bien, qué se pudo haber hecho mejor, cuáles fueron los errores, en especial en miras de que posiblemente tengamos futuras pandemias y quizás más frecuente. Sabemos, obviamente, Pepe, que la historia de la humanidad ha estado marcada por epidemias y pandemias y COVID-19 no tiene por qué ser la última, al contrario, pero lo que sí quisiéramos que sea es la última tragedia de la magnitud que tuvimos en México. Países, por ejemplo, como Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, India, ya se nos adelantaron y ya tienen sus reportes. No había surgido un reporte desde México. Entonces, bueno, hubo esta iniciativa que tampoco viene de la nada, sino que continúa un trabajo que se ha hecho académico, riguroso, científico, que ha estado siguiendo lo que ha estado sucediendo y precisamente a un año de que se declaró terminada la emergencia por COVID-19 en México, el 9 de mayo, es que presentamos esto pues con la idea de aprender para no repetir, ¿no? La idea es poder rescatar las recomendaciones para fortalecer nuestro sistema de salud, fortalecer nuestra gestión y poder enfrentar mejor los posibles retos que nos vengan. Algo muy importante es que incluso la Organización Mundial de la Salud está también, ya por reportar ahorita a finales de mayo, todos los 194 miembros de la Organización Mundial de la Salud, de hecho, incluido México, están haciendo estos acuerdos sobre prevención, preparación y respuestas a nuevas pandemias de los aprendizajes de COVID-19. Entonces, no podemos darle vuelta a la página, es una obligación moral, es una obligación cívica, es una obligación académica, científica, por supuesto, pero especialmente se lo debemos a las más de 800,000 personas que perdieron la vida en México, y decimos cifras, pero al final son personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, con sueños, con esposas y familias. Estamos hablando de familias, más todas las consecuencias, no nada más los muertos. Entonces, pues ese es el contexto. ¿Cómo se hizo? Por un lado, se hicieron aproximadamente medio centenar de entrevistas a diferentes actores, tanto funcionarios públicos, federales, estatales, locales, tanto trabajadores de la salud tan importantes que estuvieron en primera línea, también a familiares de personas que perdieron la vida por COVID-19. Queríamos tener un testimonio a través de entrevistas muy bien estandarizadas. Todo esto sigue lineamientos de ética, por supuesto, de los comités de ética que dictan cómo hacer una investigación científica, pero lo más importante aquí es que todo el análisis de datos, todo el análisis estadístico está sacado de datos oficiales, es decir, todos los datos que utilizamos son de fuentes públicas, oficiales, que todos podemos consultar, y lo que hicimos fue realmente más bien una revisión sistemática de la literatura académica, de la literatura científica, así como de todos los datos oficiales que al día de hoy ya tenemos con una visión un poco más de perspectiva a un año. Mariana, la cifra es fuerte, 800,000, acaba de decir Carol, de exceso de muertes, que serían pues casi 3 veces más de la cifra oficialmente reconocida. Un dato muy, muy fuerte, si además tomamos en cuenta que uno de los señalamientos del informe es decir que al menos 300,000 de ese exceso de muertes pudieron haber sido evitables. Parece la mayor inculpación a la gestión del gobierno de López Obrador, pues en lo que va del sexenio, obviamente por la cantidad que estamos hablando, y se presenta, es inevitable traerlo a cuento, el propio presidente lo puso sobre la mesa, se presenta un mes antes de las elecciones. Es difícil separarlo de la parte electoral, político-electoral. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué no esperar, por ejemplo, a junio? ¿Por qué no haberlo hecho hace 3 meses? ¿Por qué ahora? Bueno, Pepe, yo creo que hay algo muy importante que subrayar aquí. Nosotros no estamos evaluando a ningún candidato, ni nos estamos metiendo con los temas de las candidaturas, ni de cuál es el perfil de estos, ni de cuál es conveniente, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que no estamos en ese diálogo político en lo más mínimo. Lo que nosotros estamos es evaluando la toma de decisión que hubo de un gobierno que está en funciones. Yo creo que evaluar un gobierno en una democracia es lo más legítimo. Y creo que en un tema en que
tenemos que aceptar que dejó muchas muertes y que es importante hacer una reflexión. Realmente nosotros estamos de alguna manera haciendo un trabajo que hubiera sido deseable, que hiciera el propio gobierno o quisiera, bueno, el Poder Ejecutivo o el Poder El Legislativo. Congreso. El Congreso, ambos son parte del gobierno. Entonces, realmente se está llenando un vacío y yo creo que también al evaluar un gobierno, digamos, es una postura bastante legítima, ¿no? Repito, no estamos evaluando candidatos. Ahora, sí es importante decir que en este momento hay una discusión pública. De hecho, hemos notado la importancia que ha tenido la discusión pública sobre salud. Y entonces creo que sí se pueden aportar insumos a esta discusión, sobre todo si están basados en evidencia y sobre todo si se le dan a los actores al mismo tiempo. O sea, es decir, nosotros no estamos como teniendo un diálogo secreto con alguna alianza y le estamos dando información para que saque ventaja en relación a otra. O sea, creo que sí es muy importante aclarar eso, ¿no? Es un estudio que sí busca tener atención en este momento cuando se están definiendo promesas y políticas públicas en materia de salud. O sea que indirectamente sí hay una incidencia, digamos, en el terreno electoral. Como tú dices, ¿no? Se pone sobre la mesa en una discusión sobre las propuestas de salud que hacen los candidatos y a partir de la evaluación, ¿no?, de lo que se ha hecho en materia de salud del actual gobierno. ¿Es correcto? Así es, sí nos parece importante discutir este tema y creo que debe ser parte de las propuestas de política pública de un futuro gobierno en México. Es importante mencionar que si nosotros no hemos, digamos, como te digo, no estamos evaluando candidatos, pero si viene el tema a discusión, sí hemos notado, bueno, al menos yo he notado y he participado en varios foros en el tema de salud por mi expertise, y lo que yo noto es que no es un tema que se subraye en ninguna de las candidaturas, realmente, ¿no? No ha sido un tema que esté ahí como un cajón de lo que tenemos que analizar sobre políticas públicas de salud. Tú sabes que ha habido un aumento en la falta de acceso a la salud, que ha sido, pues, digamos, un tema muy importante que se ha puesto en la mesa en los debates, pero realmente el tema de COVID y de lo que sucedió y de cómo podemos tener un país más resiliente y mejor preparado para enfrentar una posible pandemia o epidemia, digamos, que nos rete, pues no ha sido tema y nos parece que es por eso un ejercicio muy relevante. Héctor, un poco, y me corregirán Mariana y Carol si me equivoco, pero un poco el planteamiento del informe es decir, a ver, no detectamos que hubiera determinadas determinaciones, perdón por la redundancia, estructurales en el sistema de salud del país, en la demografía, que justifiquen que haya habido un exceso de muertes de ese tamaño. Y por ahí, digamos, al no haber esas determinaciones estructurales, bueno, pues entonces tiene que haber otras causas que expliquen el exceso de muertos, lo que apunta, digamos, a negligencia, a decisiones políticas, a incapacidad o ineficiencia, etcétera. ¿Tú coincides con esa visión? Un poco con el planteamiento del informe. Mira, yo tuve la oportunidad de leer el informe y yo lo que identifico en el informe, en primer lugar, debo hacer un reconocimiento. Yo he participado en el análisis epidemiológico, hicimos un análisis forense de lo que se hizo aquí en Colorado, en Nuevo México, en Wyoming y en otros 2 estados. Y este trabajo es mucho más extenso, es un trabajo muchísimo más extenso, tiene una cantidad de trabajo y bueno, pues yo, en primer lugar, lo que tengo que hacer es reconocerles, porque esto que ustedes están viendo son meses de trabajo, de estar revisando bibliografía, de estar revisando todo. Yo no sé por qué hay tanta sensibilidad por parte, digo, entiendo, son elecciones y ahorita pues todo es blanco y negro, ¿no? Son extremos, no hay la posibilidad de tonos de grises en la conversación política en este momento. Pero yo no veo que el trabajo tenga una intención por atacar en particular a este gobierno. Yo creo que, por lo que leí, y si estoy equivocado por lo que leí, por lo que yo entendí que presentan, es una crítica más bien a las políticas de salud de por lo menos los últimos 30 años, porque el permitir que un país del tamaño de México no tuviera la infraestructura de salud pública que debería tener,
eso es muy grave, porque no es como aquí en Estados Unidos. Aquí asumimos que toda la salud se proporciona a nivel privado. Aquí la salud pública, un hospital del gobierno no existe. Aquí no existen los servicios públicos. En México sí. Y entonces, si desde hace, no sé, 50 años en México se asumió de facto en el contrato social que hay en la República Mexicana, que los servicios de salud al menos se iban a otorgar para los trabajadores del Estado, los trabajadores de Pemex y las personas que no tuvieran acceso a través de los hospitales de las secretarías de salud locales, que son independientes desde 1976. Yo veo que el trabajo sí es una crítica, pero es una crítica a cómo la pandemia llegó y tomó mal parado al sistema de salud en primer lugar, y en segundo lugar, que es importantísimo, el estado de salud de la población. La población, por lo menos en una parte del trabajo que presentan, yo vi que se podía atribuir hasta el 52 algo por ciento de las muertes a que las personas en México tienen alta tasa de sobrepeso y obesidad, y que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión y todo esto. Condiciones de morbilidad. Entonces, todas estas comorbilidades ayudaron y contribuyeron, porque hablando de la infraestructura hospitalaria, más allá de este problema que ya se analizó en otras ocasiones, de que en el papel México tenía una infraestructura muy grande de salud, pero pues ya que te metías, pues casi 320 hospitales y centros de salud no existían. Pues se robaron el dinero, o sea, fue un desastre. A mí me tocó, yo tuve la fortuna de participar como director de un hospital de alta especialidad en México antes de decidir venirme a vivir a los Estados Unidos, y conozco el sistema de salud, conozco cómo era, y muchas de las cosas que escriben a mí me tocó vivirlas. Y sí, era un desastre, como lo decía Carol, esto va a volver a suceder. Las pandemias van a seguir repitiendo, y no es una cosa conspiranoica ni nada de esto, pero las pandemias van a volver a suceder, y van a suceder porque así interactuamos nosotros con los virus. Así es nuestra interacción, y esta va a ser una historia que se va a repetir. Si no lo han revisado, no sé si ustedes lo revisaron, Carol, y tú también lo revisaron, el reporte que hicieron el secretario de Salud, Ángel Córdoba Villalobos, un tipazo, debo confesar que es amigo mío, lo quiero mucho, el doctor Alejandro Macías, Hugo López-Gatell, y tienen un artículo publicado de una revisión que hicieron, así como ustedes revisaron la pandemia, ellos revisaron la de 2009. Es un estudio interesantísimo. Tiene otro enfoque, es más así como de epidemiología. La de esto. La de influenza. Sí, está publicado. Es un artículo que está publicado en una revista indexada, y es una revisión que se hizo de la pandemia. Es una perspectiva diferente, no es tan extensa como esta revisión que hicieron aquí, pero sí, ahí hacen las mismas sugerencias que ustedes hicieron, qué errores no se deben cometer en el futuro, qué errores se cometieron. Desafortunadamente en ese estudio, pues sí identifican que fue un terrible error haber dinamitado Birmex, y que ojalá México en la siguiente pandemia tuviera acceso a fabricar sus propias vacunas, pero pues no lo tenía, seguía desmantelado cuando la COVID-19 llegó, ¿no? Oye, pues aquí como ves, todavía te recuerdan, te mandó un mensaje Pepe Hernández saludándote, no sé si allá o acá, pero ahí está. Y voy contigo, Carol, y preguntarte, a ver, me parece muy interesante la perspectiva, o en la perspectiva que pone esta discusión, Héctor, en el sentido de, a ver, en efecto, la pandemia le estalla a López Obrador a los 2 años de haber llegado al gobierno, 2020, él llegó en 2018. No era fácil que ni hubiera construido ni destruido el sistema de salud mexicano, ni hubiera logrado ponerlo en ese grado de vulnerabilidad. Es decir, ustedes sí coincides con Héctor en que estamos hablando de una perspectiva de mucho más largo alcance que estaría abarcando, pues por lo menos 3, 4 gobiernos para atrás, porque él citó 76, y de 76 para acá, pues sí ha llovido un poco, ¿no? Así no, es. Bueno. Y Roma no se construye en un día, por supuesto, pero retomando lo que dice Héctor, que me parece fundamental, Pepe, es que esto, y me parece bien importante esta discusión, porque tenemos que llevarlo a 10,000 pies de altura. O sea, finalmente el contexto electoral, pues es un contexto muy puntual, pero estos ejercicios se hacen.
Y qué bueno que lo dijo el doctor Héctor, porque estos ejercicios se hicieron después de H1N1 en 2009, porque son ejercicios muy importantes, porque son ejercicios que visibilizan realmente pues los talones de Aquiles, dónde somos más vulnerables, dónde debemos de apretar tuercas. Y por eso, obviamente uniéndome a lo que dice Mariana, es que ojalá que los candidatos que están ahorita buscando la presidencia de la República puedan tomar las 35, ojalá todas las 35 recomendaciones que hacemos en las diferentes 4 áreas que lo hacemos en gobernanza, en gestión, vigilancia y comunicación, en sistema de salud y también en impacto social. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vuelva a suceder algo así y estamos, de hecho, en la comisión abiertos para trabajar con cualquiera que quiera trabajar con nosotros. Es completamente apartidista lo que estamos haciendo. Finalmente, la próxima pandemia va a llegar en época o no electoral. Lo que teníamos es que sacar este informe lo antes posible para poder estar ahora sí listos. Lo que sí es bien importante es, Pepe, siguiendo tu pregunta, es distinguir, y eso es algo que hace el reporte, y me parece que es una aportación esencial, distinguir cuáles eran las muertes debidas por causas estructurales, como bien menciona Héctor. Tenemos deficiencias importantes en nuestro sistema de salud que debemos de reconocer, pero también debemos de mejorar, o sea, no por eso vamos a quedarnos en ese estado, al contrario, pero por supuesto que la pandemia llegó en un momento donde habían muchos vacíos, ¿no? El tema del Seguro Popular, el tema de Fonsavi, muchos temas. Pero además la estructura de comorbilidades en nuestra población, la altísima cantidad de obesidad, hipertensión, diabetes. Teníamos una ventaja por ahí, que nuestra pirámide poblacional nos beneficiaba porque tenemos una población relativamente joven con otros países y no necesariamente jugó a nuestro favor esto, y si quieres ahorita lo menciono más a fondo. Pero lo que se hizo en el informe fue, ahora sí que meter en un modelo, y lo pueden ver si revisan el informe, todos los factores estructurales, desde la cantidad de personas que tenemos en la economía informal, los ventiladores que tenemos, los intensivistas que podemos tener en una situación así que se requerían especialistas en terapias intensivas que supieran manejar ventiladores, todos los temas estructurales de cómo nos agarró la pandemia en ese momento. ¿Y cuántas son las muertes esperadas con estos temas estructurales? Y eso nos da en un número redondo 500,000 muertes. Es decir, 300,000 muertes en exceso no son explicables por estos factores estructurales que por supuesto vienen heredadas de que ya había. Entonces son 300,000 muertes que pues surgen por mala comunicación, por la centralización. No se estuvo, por ejemplo, nuestro Consejo de Salubridad General no sesionó como debiera, el Consejo Nacional de Salud tampoco. En fin, todas las fallas de gestión de gobernanza que no se siguieron, la comunicación que se minimizaba, el tema de las pruebas, el tema de cómo se minimizó siempre al virus, el tema de que nos llegó aquí COVID-19 en la tercera ola. Recordemos que primero fue China, luego fue Europa, Italia, Nueva York, y nosotros nos tocó en tercera ola y lo seguíamos minimizando en vez de prepararnos. Tuvimos que recomprar equipo médico. Entre la primera y la segunda ola la meseta se mantuvo, entonces la circulación del virus era altísima, y a pesar de que se hablaba de una situación catastrófica de 60,000 muertes en junio, ya los estábamos rebasando y ni sabíamos por la falta de detalle en el sistema de vigilancia. En fin, errores. Y un error muy importante también es que conforme la ciencia iba entendiendo lo que estaba sucediendo, porque es un nuevo virus, conforme la ciencia tenía más evidencia, las políticas públicas no iban cambiando. Y eso es un error, porque tendríamos que estar siguiendo la ciencia y no quedarnos con las decisiones tomadas en un inicio que pues estaban tomadas con las mejores informaciones que se tenían en este momento, pero luego supimos que eran suposiciones erróneas y sin embargo no se fue modificando sobre la marcha, y pues la misma población tuvo que empezar a tomar medidas por sí mismas, como por ejemplo el uso de cubrebocas. Entonces vemos muchos detalles que son responsabilidad de la gestión, que se le podrían atribuir a estos 300,000 muertes. Ahora, esto, que es el 39% de los muertos, coincide con los modelos que también se hicieron en el Instituto de Métricas en la Universidad de Washington. Coincide 36, 38%, depende de cuánto exceso de mortalidad se tome, pero es bien interesante, Pepe, y eso lo quiero recalcar. Hay una gráfica extraordinaria en el reporte que vale la pena ver, que dice cuáles son las muertes por temas estructurales que cada país
debiera de haber tenido, como su sentencia, digamos. ¿Y cuáles países lo hicieron peor, como México, que tuvimos un exceso de las estructurales predecibles, digamos, o justificables? ¿Y cuál es mejor? Y, por ejemplo, vemos a países como Argentina, vemos a países como Uruguay, que pudieron cambiar su destino y por sus políticas públicas y sus decisiones, todavía tienen menos muertes de las que los factores estructurales hubieran predeterminado. Entonces, eso es interesante y creo que hay mucho que aprender ahí, no nada más para mejorar los temas estructurales que nos surgen hacer programas para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, nos surge reforzar nuestro sistema de salud, tener más especialistas, etcétera, 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 pero también ver qué pasó con la gestión para también mejorar la comunicación, mejorar cómo hacer las vigilancias, mejorar cómo poder mejorar esta gestión para que no podamos tener la tragedia que tuvimos, que pues es la peor tragedia humana que hemos tenido desde la Revolución Mexicana. A ver, es muy interesante porque al plano que puso Héctor, siento como que Carol logró ponerle una pequeña, digamos, frontera, una pequeña línea entre las cosas estructurales que ya venían, o venimos acumulándolas, como decía Héctor, desde hace muchos gobiernos, y las que, en opinión del informe, sí son atribuibles a la gestión de la actual administración. Y ahí, pues, de lo que retomo, de lo que ustedes han dicho y lo que yo he leído es, por ejemplo, decían, pues un problema de la gestión es que en ese momento se había quitado el seguro popular. Otro, si se minimizó o no la pandemia en los primeros momentos. 3, lo del tema del cubrebocas. ¿Tú crees, Mariana, que estas cosas, que estos 3 factores, debe haber más? No los puedo recordar todos. Si hay otros me lo pones, pero ¿eso explicaría 300,000 muertes? Así es, sería algunos de los factores. No quiero decir que nuestro estudio sea completamente exhaustivo, pero sí serían algunos de los factores que determinaron un resultado así. Yo pondría en la mesa otros 2 muy importantes. Uno es la cantidad de pruebas. O sea, sí se acató una política de hacer pocas pruebas de diagnóstico. Y eso fue especialmente... digamos, eso condujo a una alta letalidad también, y especialmente en municipios, por ejemplo, que tienen bajos indicadores de ingresos o educativos, ¿no? Es decir, municipios de altos niveles de pobreza tuvieron menos pruebas diagnósticas y están asociados a mayor letalidad, ¿no? Entonces, creo que va a ser, o sea, esa es una de las políticas públicas que creo que fallaron, y creo que debimos de haber apostado por un mayor número de pruebas diagnósticas. La otra... Oye, salvo en la ciudad. En la ciudad hubo mucho más pruebas. En la ciudad hubo más pruebas, porque además te digo, hubo en general pocas pruebas, pero además hubo menos pruebas en los lugares donde te comento hay mayores niveles de pobreza, ¿no? Y esto además está correlacionado altamente con una letalidad mayor en estos lugares. Entonces, creo que fue una política que no abonó a controlar la mortalidad, pero además fue mucho más letal y la pérdida fue mayor en lugares de contextos socioeconómicos en desventaja. Esa me parece que fue importante. Y la vacunación es otra. Es otro de los insumos que tiene el reporte, es que también se analizaron los criterios y las recomendaciones que fueron saliendo, como comenta Carol, a lo largo de la pandemia, ¿no? Es decir, quizás al principio, pues, todo el mundo sabía poco de esto y se fueron construyendo criterios a lo largo de toda la pandemia. La Organización Mundial de la Salud los fue documentando y se fueron actualizando. Y en el caso de la vacunación, de hecho, nosotros reconocemos que México dio un muy buen primer paso. Llevó a cabo 3 acciones importantes para que pues fuera el primer país de América Latina, ¿no?, en que tuviera la vacuna. Una compra de vacuna, y eso lo reconocemos en el informe. Sin embargo, ya a la hora que se elaboraron los criterios de la vacunación, estos criterios ya no obedecieron las recomendaciones internacionales sobre los grupos que deben priorizarse, porque tú sabes, dependiendo de las edades, las comorbilidades, la exposición que tuvieras al virus, como era el caso del personal de salud, no se acataron completamente estas recomendaciones internacionales, ¿no? O sea, como que de pronto sí hubieron algunos criterios más
de corte político o que no estaban basados completamente en evidencia y creemos que ahí la vacunación, bueno, fue lenta, pero además los criterios de priorización no fueron los adecuados, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra política pública importante que pudo haberse resuelto de mejor manera de acuerdo con nuestra opinión y la evidencia que revisamos. Bueno, a ver, desde luego, incluso lo estamos viendo hasta hoy con la vacuna AstraZeneca que acaban de sacar del mercado, finalmente, después de haber aplicado, no me imagino los millones de dosis, porque en efecto acaban por aceptar que genera trombosis, pero 2 años después de haberla aplicado. Y ahí te preguntaría, Héctor, ¿te parece que estos factores puedan explicar o puedan sustentar 300,000 muertes? Mira, por lo que estamos escuchando, lo que dice Carol, lo que dice Mariana, el análisis de epidemiología forense es multifactorial, o sea, es realmente, a mí me costaría mucho trabajo, a nosotros nos ha costado trabajo aquí en Colorado entender cuál es el rol realmente de algunos factores que podrían ser atribuibles. No es tan claro, por ejemplo, comentaban de lo de las pruebas. Nosotros aquí en Colorado hicimos una revisión y en realidad no hay una relación directamente proporcional entre casos graves y la aplicación de pruebas. Y aquí las pruebas te las regalaban y te las mandaban a tu casa. Yo todavía tengo en el cajón como 20 pruebas COVID. Entonces, yo no he encontrado esa información. Entonces, pues, si ustedes lo encontraron, estaría bien que lo compartieran, porque incluso aquí nosotros, ¿no? Y aquí no faltaron pruebas, ¿eh? Aquí las pruebas te llegaban por el correo y gratis y podías ir al súper y ahí te regalaban pruebas y en el tianguis te regalaban pruebas y en el flea market los fines de semana te regalaban pruebas. Y no realmente no vimos una diferencia. México, como lo comenta Mariana, y a mí me tocó participar de alguna forma en las negociaciones para la vacunación. A mí me invitaron de Moderna, de Pfizer, de la otra vacuna que había aquí, que es Novavax, y me invitaron también a participar con los laboratorios CanSino a revisar las vacunas. Y es por eso que yo sabía qué era lo que estaba haciendo México. Y fue curioso. Lo único que a mí me llamó la atención es que fuera la Secretaría de Relaciones Exteriores la que estuviera haciendo la gestión de la vacunación, no la Secretaría de Salud. A mí es algo que me pareció muy curioso, pero bueno, no era mi asunto y yo no tenía por qué preguntar ahí. Pero fue iniciativa de Marcelo Ebrard el hacer esto de la vacunación. Yo no sé cómo son las discusiones internas en los gobiernos, ni es mi asunto. Y, por ejemplo, no me acuerdo quién mencionó lo del Seguro Popular. A mí me tocó lanzar el Seguro Popular en México y desafortunadamente pues fue un fracaso porque era una bolsa de dinero. El Seguro Popular no tenía hospitales, no tenía personal, no tenía nada. El Seguro de Popular no era otra cosa más que una bolsa de dinero que se repartía a los estados y los estados debían usar ese dinero con base en un catálogo de enfermedades que se llamaba cauces, que aquí entre nos, aquí que nadie nos oye, las pandemias no estaban en el cauces, entonces no habría dinero para estaban ser fuera utilizado. de cauce. ¿Eh? Estaban fuera de cauce. Exactamente, estaban fuera de los cauces. No hubieran entrado esos fondos. Esos fondos más bien hubieran entrado en algo que se llamaba Fondo Emergente para Gastos Catastróficos. Y entonces el sistema de salud estatal de cada estado hubiera tenido abierta la prerrogativa de endeudamiento. Así funcionaba la administración del dinero durante el tiempo del Seguro Popular. No era así como decía en papel, era exactamente lo de la infraestructura de los hospitales, que en el papel el Seguro Popular era una chulada, porque mucha gente se dedicó a estudiar cuáles eran las enfermedades más frecuentes y esas se incluyeron en el cauces. El problema está en como la prerrogativa del gasto del dinero era en los estados, el 46% del dinero se perdía y acababa invertido en cosas que no es menester de esta conversación platicarlo, pero algún día yo les contaría que se gastaba en helicópteros para que las esposas de los gobernadores se fueran a desayunar y a comer pescado a Mazatlán. Y nunca se utilizaban los helicópteros para transportar pacientes. Entonces, sí, el Seguro Popular, hay quien dice que era bueno, realmente desafortunadamente fue un ensayo que no dio buenos resultados y eso, pues por la deshonestidad de las personas. Y es muy importante lo que mencionaba Mariana y mencionaba Carol,
del que la gente se moría en las poblaciones pequeñas que estaban con muchas determinantes sociales. Aquí en Estados Unidos nosotros tenemos población con determinantes sociales como las tienen allá. No crean que aquí todo es color de rosa. Incluso hay algunas zonas de los Estados Unidos en que las mujeres, por ejemplo, la mortalidad materna es exactamente igual que en Ghana, en África. Entonces, todas estas brechas de falta de atención existen en todas partes y el esfuerzo que se está haciendo con este informe, ojalá lo tomen bien las partes importantes del trabajo para que se logre construir, ojalá que se logre desprender esto, que no haya una intencionalidad política, como lo dicen los de los partidos políticos, que yo no la veo, yo honestamente no la veo. Es una coincidencia, yo creo que es más bien coincidental que se presente en esta época de elecciones, pero como lo decía Caro, las pandemias no tienen agenda y no nos avisan cuándo van a llegar. Y la siguiente va a llegar. Lo que sí, este virus, y yo no sé si ustedes lo hayan encontrado, Carol, o tú, Mariana, lo hayan encontrado, pero hasta antier que estábamos platicando de esto, hasta hoy no se ha encontrado el mamífero intermedio que transmitió SARS-CoV-2. Es por eso que existe la teoría aún, y aquí en Estados Unidos ese pleito está durísimo, de que fue un virus de laboratorio. Y yo ya puse varias veces en Twitter, no sé si lo han visto, el estudio original del 2006, en el cual el artículo se llama Mejoramiento de infectividad del virus SARS, patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud y realizado en Wuhan, China. Entonces, y si tú lees el virus es exactamente el que tuvimos en esta pandemia. Entonces, yo no he sabido de esto. Esta pandemia tuvo unas características particularmente diferentes en infectividad, en conducta del virus y en muchas otras cosas. Y más que estar viendo qué hizo mal otra gente, yo lo que me dedico es saber qué puedo hacer yo bien. Porque, por ejemplo, ahí en México, pues el sector salud asumió su responsabilidad. El sector público ayudó muchísimo, apoyó muchísimo la pandemia. Fue fundamental para que no hubiera más casos graves, más muertes. Digo, por ahí tuvimos gente atarantada, como un doctor que salió a decir, justamente en uno de los picos de la pandemia, que era muy seguro, era el cine. Yo me acuerdo, no recuerdo cómo se llama el doctor pero hay un doctor que salió ahí, pero era especialmente una cadena de cines, no todos. Entonces, ese tipo de actos de irresponsabilidad no se pueden estar presentando durante las pandemias, ¿no? Hay coincidencia, Carol, yo creo que de los tres, de la importancia de hacer balance, tomar lecciones, aprendizajes. El tema aquí con el informe independiente que se presenta es que no sé si en muchos otros países haya sido presentado en medio del rechazo categórico tanto del presidente como de la candidata que encabeza las encuestas y que puede convertirse, es lo más seguro, según los datos, en la próxima presidenta. Hoy mismo Sheinbaum dijo, señores, eso tiene motivaciones políticas. ¿Cuál es el destino de este estudio? Se elaboró dialogando con el gobierno, y si ahora es descalificado con el gobierno, ¿qué hacer con él? ¿O cómo darle salida o cauce? Bueno, nada más para aclarar, Pepe, se le invitó a varios funcionarios públicos a hacerles entrevistas para tomar sus testimonios. Se incluyó, esto era un ejercicio completamente incluyente, queríamos escuchar todas las voces plurales de todos los niveles de gobierno, todos los diferentes actores. Algunos desgraciadamente rechazaron nuestra reiterada invitación a participar. Nos hubiera encantado, obviamente, contar con sus voces porque también son importantes. Pero lo que menos buscamos aquí en la comisión es que se politice un informe con un objetivo completamente y basado en ciencia. Finalmente, ese es justamente uno de los grandes errores que tuvimos en el manejo de la pandemia. Se politizó la ciencia. Entonces, creo que es hasta irónico que salga este reporte que tiene un fin de construir, un fin de proponer, un fin de hacer mejor a México, incluso
a la candidata que busca la presidencia, que hoy lo descalificó. Al contrario, nos ponemos a sus órdenes y ojalá podamos ayudarle a hacer todavía más robusto, porque como dice Mariana, revisando las propuestas de campaña, no se habla de COVID-19 como se debiera o como con esta profundidad, y vale la pena aprender de los errores, Pepe, porque este gobierno, otro gobierno, pero al final son mexicanos todos, y el que llegue a la presidencia va a gobernar para todo un México, y todo un México no se merece algo así, de nuevo. Entonces, lo que buscamos es cero politización, al contrario, una propuesta venida desde la ciencia, y no volver a repetir lo que ya vivimos en los últimos años de politizar la ciencia, porque esas son las consecuencias que vemos de politizar la ciencia. Vemos estos resultados catastróficos en vidas. O sea, por ejemplo, hablando de lo que hablaba Mariana de vacunación, la estrategia de vacunación que empezó realmente es uno de los aciertos de México, lo rápido que tuvimos, no nada más una plataforma vacunal, tuvimos 11 que se autorizaron bajo uso de emergencia. Realmente hubo un trabajo importantísimo cuando todos buscaban vacunas. México consiguió vacunas. El problema fue la vacunación. El esfuerzo de vacunación no fue al ritmo que nos hubiera encantado. Hay unas gráficas de cómo va el rezago, pero además empezó en poblaciones rurales cuando debiéramos de haber empezado en las grandes urbes, que es donde se daba el mayor contagio, el mayor riesgo de contagio, o por qué algunos médicos sí y a otros no, y vemos los resultados. Somos el país número 1 de muertes de personal de salud. ¿Por qué no cuidamos a quienes estaban en primera línea? Y perdimos la vida de 5,000 trabajadores de la salud mientras estaban salvando la vida de otros. Y creo que eso es algo que debemos de revisar. ¿Por qué? O los adultos jóvenes, por ejemplo, tenemos casi 300,000 niños huérfanos de madre o padre o guardián principal a causa de COVID-19. Y son 300,000 porque perdimos muchos adultos jóvenes por la falta de apoyo a la informalidad. Tenemos una enorme economía informal y no se le apoyó de tal forma que los adultos jóvenes tuvieron que salir a la calle. El promedio de la Organización Mundial de la Salud es que 20% de las muertes son menores de 60 años. Ese es el promedio mundial, 20% de los menores de 60 años. Ajá. En México fue casi 40% de nuestros muertos son menores de 60 años. ¿Eso no es por la estructura poblacional? Al contrario, nos hubiera ayudado, somos más jóvenes, nos hubiera tenido que proteger. Y fue completamente al contrario. Entonces, vemos algunos detalles, por ejemplo, la altísima mortalidad que tuvimos en algunos momentos de la pandemia, en algunos de nuestros hospitales, centros de salud, del IMSS, del seguro, del ISSSTE, etcétera, de 40-50% de mortalidad. Y vemos que el 60% de los derechohabientes se atendieron en el sector privado, prefirieron desembolsar que ir al sector salud por esta alta mortalidad. Vemos, por ejemplo, la positividad de pruebas. Estábamos hablando justamente de las pruebas tan importantes para llevar el pulso de la pandemia, sí, pero las pruebas sirven para 3 cosas. No nada más servían para ver cómo iban las curvas, que es importantísimo porque a partir de esas curvas se tomaron decisiones de reconversión hospitalaria, decisiones de muchas otras decisiones que iban subreportadas, sino que además las pruebas servían para mitigar los contagios y nunca se usaron con ese fin, y también servían para saber qué tengo y poder tener un tratamiento a tiempo, acudir con el médico y que supiera que tuviéramos a nivel personal, y no se hicieron tan accesibles como, por ejemplo, Estados Unidos, que habla Héctor precisamente cómo se dieron las pruebas precisamente para tratar de mitigar. Ya no se podía evitar el contagio comunitario, pero al menos mitigarlo sí era importante, y no se apostó por hacer eso. Entonces vemos una transmisión comunitaria enorme y errores, por ejemplo, como lo de los municipios de La Esperanza y todo esto, con nuestros modelos centinelas no podían realmente saber si habían o no casos. Entonces, realmente, si lo vamos desmenuzando, y son 400 páginas del reporte, pues sí hay como muchos detalles que vale la pena analizar en un diálogo profesional, un diálogo que busca verdaderamente encontrar la raíz y tratar de verlo desde la evidencia sin politizar, porque justamente ese es uno de los fallos más grandes que tuvimos en la pandemia, politizar algo que debiera de haber sido manejado de una manera completamente técnica, ¿no? Pues es cierto, Mariana, la verdad es que en las campañas el tema COVID ha estado bastante ausente, lo decía hace un momento Carol, hemos escuchado solamente para ser utilizado otra vez como ataque político, y pienso en el tema ivermectina.
¿no? Para atacar a la ex jefa de gobierno sobre si eso fue un experimento. Ella ya dijo que no, que eso no fue un experimento, y el tema del artículo que se publicó y que luego uno de los autores se retractó. ¿Qué pasa? ¿Los mexicanos olvidaron ya? A 2 años del COVID, eso ya es una historia, y por tanto, por eso los candidatos no plantean ni se meten en ese tema. ¿O por qué? ¿Tú cómo ves? Bueno, yo creo que no hemos olvidado los mexicanos lo que pasó. Yo creo que es un tema difícil de resolver, y más cuando no tienes el estudio, la evidencia, los informes, los análisis. Por eso es la importancia de esto, o sea, porque no se pueden sacar como buenas recomendaciones de la nada, ¿no? Y por eso es que nosotros insistimos en que se tome en cuenta. Pero a mí me gustaría también abonar a aspectos que creo que deben subrayarse de lo que podría pensarse en hacer, en ser mejor en un futuro escenario que esperemos no sea nada pronto. La colaboración público-privada es muy importante. Yo creo que es uno de los recursos que no se utilizaron o no se explotaron como se pudieron haber explotado, aunque sí hubo algo de colaboración público-privada y hubieron ejemplos como aquí en la ciudad El centro Banamex. El centro Banamex. Creo que con la carencia crónica que tenemos de infraestructura pública en el sector salud, era muy importante hacer colaboración con el sector privado. En el informe hay un ejemplo maravilloso que espero que los inspire a todos como a mí, sobre, recordemos el cómo empieza la investigación. Las vacunas, todos estamos de acuerdo que fue, digamos, la propuesta, la ciencia nos salvó finalmente, ¿no? O sea, gracias a las vacunas es que disminuye dramáticamente el contagio y la mortalidad por este virus hasta el día de hoy, ¿no? Y además hemos visto que no solamente es el contagio, sino también las personas que se vacunan enfrentan menor posibilidad de tener un long COVID, que se ha visto como uno de los padecimientos más preocupantes de esta enfermedad. Entonces, la vacunación, la ciencia nos termina salvando, por lo cual yo igual que Carol, vuelvo a invitar a todo mundo a que no olvidemos la ciencia, y que es fundamental para tomar decisiones de política pública. Pero a lo que voy con este tema es que recordemos que es este investigador chino el que comparte la secuencia del virus, la hace pública, a pesar de que el gobierno de China no quiere. Y él se siente con esta responsabilidad científica, moral, de compartirlo con el mundo para que inicie precisamente la investigación sobre el virus y podamos empezar a pensar en soluciones y en vacunas. Y inmediatamente, pues, distintos laboratorios le meten cabeza a este tema, pero ahí hay colaboraciones público-privadas muy importantes, porque pues los gobiernos no siempre tienen los recursos para tener vacunas. Entonces, el que México, por ejemplo, quiera tener una vacuna en algún momento, ¿no? Tenemos que pensar en colaboraciones público-privadas, porque con el presupuesto público eso no va a ser posible ni sencillo, ¿no? Entonces, esta parte de cómo le hacemos para ponernos de acuerdo con el sector privado, qué rol puede desempeñar el sector privado, cómo puedo aprovechar su infraestructura, sus recursos, su inversión para salir adelante. Y yo creo que eso faltó. Entonces, me gustaría mucho subrayarlo para que pensemos en un México que es de todos, no es un México dividido del sector público y del sector privado. Todos somos mexicanos, todos vivimos pérdidas por el COVID de distintas magnitudes y en distintas dimensiones de nuestra vida. Entonces, creo que sí es una lección muy importante. El otro tema que es fundamental es que tenemos que tener una mayor inversión en el sector salud, porque otros de los problemas es que hemos tenido una subinversión crónica en el sector salud. México es uno de los peores países de América Latina. No, ni siquiera lo pongo en la OCDE, de América Latina, que tiene una bajísima inversión en el sector salud. Para que se den una idea, México invierte menos de 3 puntos del Producto Interno Bruto, pero los países están en posibilidad de cumplir con el derecho humano a la salud cuando invierten por lo menos el doble, 6% del Producto Interno Bruto, los gobiernos. Si hablamos de Perú, Colombia, Brasil, Argentina, ellos están en un rubro de entre 4 y 6% del producto. O sea, México realmente está muy rezagado con América Latina. Entonces, tenemos que pensar en que va a ser muy difícil superar pandemias de manera adecuada si mantenemos esta subinversión crónica. Tenemos que pensar también en fondos de ahorro e incluso en cómo clasificar el gasto público. En el mundo, de hecho, y contesto otra pregunta, Pepe, no solamente este informe es de interés para México.
Por supuesto que nuestro interés es que México se digiera internamente, pero los informes sobre lo que sucedió en el tratamiento de la COVID en los países tienen una pista internacional. La Organización Mundial de la Salud y distintas instancias, el Parlamento Europeo y todo, recaban recomendaciones de lo sucedido en países para hacer recomendaciones de talla mundial. Entonces, por supuesto, también nuestro interés es poder incidir en esas esferas y en esos diálogos que todavía están ya estamos tarde, pero podemos intentarlo, ¿no? O sea, llevar el informe a esas instancias y poder participar en las discusiones. Por supuesto, porque esos actores están muy interesados en estos informes. Entonces, nosotros, pues, desde luego, nuestra prioridad es poderlo digerir en México, pero si de plano hay un rechazo tal, pues bueno, creo que también podemos aprovechar las instancias internacionales para que puedan aprovecharse la experiencia de México y nuestras recomendaciones en esa esfera, ¿no? Y bueno, entonces creo que también estaba yo en el tema de la inversión. A nivel internacional, por ejemplo, se ha discutido qué aspectos, qué inversiones en lo que es estar más preparados para pandemias y ser más resilientes, qué inversiones podrían clasificarse distinto en los presupuestos públicos de los países, ¿no? Incluso se ha considerado que sea una inversión como de infraestructura física, ¿no? Tú sabes, un proyecto de infraestructura económico, bueno, pues que ciertos gastos en salud puedan considerarse inversión para que los gobiernos quieran sentirse, digamos, incentivados a poner más dinero en lo que es la preparación para pandemias, ¿no? Entonces, hay, te digo, discusiones muy interesantes que esperemos que se supere en la digestión de este informe, todo este tema político, y que podamos conversar sobre las posibilidades que tiene México para ser mucho más resiliente en materia de pandemias, y no solamente desde el punto de vista médico, clínico y mortalidad, sino también en relación a su financiamiento público, que el día de hoy deja mucho que desear. Perdón que te interrumpa, Mariana, pero justo para que digerirlo mejor, ¿no hubiera sido mejor presentarlo el 5 de junio? Pues es que en este momento es cuando está la discusión pública. Si te das cuenta, es cuando estamos digiriendo los problemas públicos. No sé si lo han visto, pero estamos llenos de foros. Es cuando de pronto invitan a los especialistas a que conversemos de, oye, ¿qué propones? ¿Qué opinas? ¿No? Entonces, es claro que existe una demanda por recomendaciones de política pública en este momento. Eso yo creo que es innegable. Se me vaya el tiempo, estamos cerrando. Héctor, el presidente ha dicho que va a responder puntualmente a todo lo que se dice en el informe. Yo sé que tú no puedes saber qué va a responder el presidente, evidentemente, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría recibir de respuesta del presidente? Mira, el presidente actual de México ya se va. La persona que va a ocupar la presidencia, digo, y aquí afortunadamente Carol y Mariana saben de estadística, ya saben quién va a ser la siguiente presidenta de México, y a mí no saben qué gusto me da presumir en Estados Unidos que México logró antes que Estados Unidos tener una mujer presidenta. No saben cómo lo presumo. Híjole, porque aquí no se crean, tienen lo suyo también, de machirrines aquí también. Entonces no saben qué gusto me da. No sé cómo lo va a tomar el presidente, pero es altamente probable que no lo vaya a tomar bien, porque además es el estilo de gestión del presidente. Pero yo quiero ser optimista y quiero pensar que van a tener la posibilidad de acercarse a la próxima presidenta y presentarle el trabajo e identificar, porque además el equipo de la doctora Sheinbaum tiene gente muy inteligente y seguramente se van a poner en contacto y van a tratar de recuperar lo que se pueda recuperar del trabajo, que es mucho, y poder integrarlo. Pero un punto fundamental, y yo aquí lo tenía anotado, y era una de mis observaciones principales, es lo que comentó Mariana, la inversión en salud. Si no se invierte más en salud, México no va a cambiar y no va a hacer las cosas mejor. Hay una subinversión brutal. Se invierte más en otras cosas que tienen menor impacto en la gente. Lo que pasa es que vender el impacto en salud es como vender el drenaje público. No se ve cuando lo estás haciendo, se ve a largo plazo. Y esas obras, un político prefiere pagar un puente elevado
que un drenaje público y por eso las ciudades se inundan, por eso pasan de este tipo de cosas. Es exactamente lo mismo que con el presupuesto en salud y que se aprenda de las experiencias. Yo oí que mencionaba en ivermectina. Ivermectina se utilizó en 30 países por lo menos y se utilizó también la cloroquina, la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, remdesivir, molnupiravir, acitromicina, tocilizumab, un montón de cosas y ninguna sirvió. Es más, acaba de salir un artículo hace un mes que el Paxlovid, el antiviral específico para COVID, no tiene ninguna diferencia significativa estadísticamente para casos leves y moderados de COVID. Es decir, que no tiene sentido utilizar. Entonces, hemos ido aprendiendo de la pandemia, hemos ido sabiendo, pero sí, este informe no debe ser ignorado y sí, ojalá, yo confío, porque además la doctora Sheinbaum es una mujer inteligente, muy preparada y ahorita estamos es el diálogo político y está muy bien, pero ¿saben qué? No hay atención ni propaganda mala, como lo decía Mariana. Ahorita está la discusión y nadie puede decir que no sabe lo que es el informe de la Comisión Independiente. Ya la conocen, ya saben lo que es, y yo creo que cuando no haya este sesgo pestilente de campañas políticas, como también lo hubo aquí, aquí también hubo ese tipo de detalles, se van a poder acercar. Yo estoy muy optimista y no estoy justificando el uso de ivermectina. No estoy justificando el uso de ivermectina. Hay que poner en el... No. Se utilizó en varias partes y no debió haber sido utilizado porque no es un tratamiento, pero se intentó y fueron los intentos que se hicieron en todo el mundo, no solo México. Yo no lo estoy justificando porque no servía. Pues ahí está, te agradezco mucho, se nos fue el tiempo. Héctor Frisby, médico epidemiólogo, un placer haberte tenido, muy ilustrativo. Te agradecemos muchísimo tu participación hoy con nosotros. Y les voy a poner los artículos que les mencioné, tanto el de la experimentación con el SARS original y el otro que les dije del sistema, la revisión de la pandemia del 2009, son interesantísimos revisarlos, interesantísimos. Oye, sí, por favor, los checamos y además, pues vamos a seguir de cerca también la discusión tan interesante que pusiste sobre la mesa que está ocurriendo en Estados Unidos sobre los orígenes justo de este virus. Muchas gracias, Héctor. Fuerte abrazo hasta Colorado. Muchas gracias, Carol Perelman. Muchas gracias, directora de muchas cosas, porque déjame decirte, perdón que te interrumpa, yo a Carol la presumo mucho porque ella junto con otro grupo de doctoras mexicanas fueron las primeras en hablar del riesgo de COVID largo. Ella, la doctora Sandra López León, la doctora Carpio, una doctora que está en Carolina. Sí. Ay, gracias, Guapio. Héctor. Pero yo siempre las veo, porque ellas fueron las primeras, y yo siempre lo dije en mis conferencias, el COVID va a pasar, pero se va a quedar el long COVID, y vamos a tener una generación long COVID. Y ellas fueron las primeras que lo identificaron y lo publicaron. Entonces, no es cualquier cosa tener a Carol Perelman aquí. Bueno, pues no, al contrario, nos sentimos muy honrados de que Carol nos haya acompañado. Te agradezco muchísimo y seguimos en contacto, Carol. Claro que sí, Pepe, gracias a ti, a Mariana, por supuesto, Héctor, un gusto verte de nuevo y pues ojalá podamos hacer este debate con puro tinte científico, porque ignorarlo pues no nos va a servir de nada. Por supuesto que ignorar el COVID no va a hacer que desaparezcan todas estas secuelas, tanto físicas como lo que tenemos en el sistema educativo, en los huérfanos, etcétera, etcétera. Entonces, pues Pepe, gracias por este espacio. Te agradezco mucho y bueno, un saludo a todos quienes nos escuchan. Al contrario, muchas gracias a ti y a Mariana Campos, directora de México Evalúa. Mariana, como siempre, un gusto verte. Igualmente, Pepe, te mando un abrazo. Mucho gusto, Héctor, Carol, me encantó saludarte también por aquí. Hasta luego. Pues gracias a los tres, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves. Le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube, estamos creciendo muy rápido, pero si nos ayuda podemos extender esta conversación y gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite establecerla y poder entrar en contacto. Que tengan una buena semana, hasta luego, adiós.